Decimos amén, hermanos. Es para que no lo vayan a buscar allá al final. Ahí está retirado. Es una caminata como de 40 años para llegar hasta ahí. Pero lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Lo tenemos todos. Los servidores, gracias porque están apoyando y buscando también con los hermanos. Lo tenemos todos, hermanos. Bueno, leemos del capítulo, hermanos, número 2, algunas porciones con la ayuda de nuestro Señor. Dice amén cuando usted lo haya encontrado. Versículo del capítulo número 2, que voy a leer del 1 al 4 y luego nos pasamos, hermanos, hasta lo que es precisamente el versículo número 8. Lo tenemos, ¿verdad? El ángel de Jehová subió desde Gilgal a Boquín y dijo: y yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de, dice, derribar. Vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Versículo, hermanos, número 8 en adelante. Voy a leer el 7, por favor. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Decimos amén. Esto lo vamos a leer, oremos. Pongamos en la mano de Dios esta necesidad. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias esta tarde porque tú nos permites el poder venir delante de tu presencia para poderte exaltar, para poderte glorificar, para poderte dar la gloria y para poderte dar la honra por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres. Aquí estamos delante de tu presencia para exaltarte, para glorificarte, para darte glorias y para darte honra, para darte siempre toda la exaltación por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres. Esta tarde venimos delante de tu presencia y ponemos delante de ti las diferentes peticiones, cada una de estas necesidades, Señor, rogándote que tú puedas glorificarte, que tú puedas manifestarte para la gloria de tu bendito y de tu santo nombre. Clamamos delante de tu presencia, suplicamos tu favor, imploramos, Señor, tu misericordia hacia el necesitado, a la necesitada, que tú puedas atender cada vida, cada corazón de una manera siempre poderosa, maravillosa, Señor de los cielos. Contesta las peticiones de tu pueblo, te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor, que a ti te plazca, que pueda, Señor, cada vida ser bendecido, ser, Señor, recompensado siempre de parte tuya a través de tu favor. Oh Padre amado, en esta tarde venimos para que tú tomes, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas en tus manos. Como también, amado Señor, rogamos en esta oportunidad que tu palabra pueda siempre venir a nuestra vida, venir a nuestro corazón. Te oramos, Señor, delante de tu presencia, suplicando siempre que tu palabra pueda bendecirnos, que tu palabra pueda siempre venir para hablar al corazón de cada uno de nosotros, que tu palabra penetre, Señor, hasta llegar a lo más profundo de nuestro ser, que tu palabra se acomode, Señor, en cada uno de nuestros corazones.
y que ahí trabaje, que ahí obre, Señor, que ahí produzca, que ahí, Padre amado, pueda edificar, pueda, Señor, de una manera especial también consolar, pueda exhortar, pueda, Señor, llevarnos a la reflexión. Tu palabra que es viva, tu palabra que es poderosa, pueda hacer la obra en nuestros corazones, pueda hacer la obra en cada una de nuestras vidas. Padre bendito que estás en los cielos, te lo suplicamos que tu Espíritu Santo pueda siempre guiar tu palabra, traerla, Señor, a nuestra vida, pueda traernos y llevarnos también a una reflexión. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, por el cual te damos toda la gloria, Señor, esta tarde te damos toda la honra, te exaltamos y te glorificamos, Padre bendito. Muchas gracias, quédate con nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, por el cual te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Y amén. Decimos amén, pueblo de Dios. Tomen sus asientos esta tarde. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, por toda la eternidad. Quisiera, hermanos, que pudiéramos por un momento el atender siempre a la palabra de Dios, en base a las porciones que esta tarde nosotros hemos podido leer. Nos lleva lógicamente a recordar lo que es precisamente parte de la narración del pueblo de Dios. La salida, hermanos, de Israel de Egipto y su entrada a la tierra prometida es una extraordinaria ilustración de todo el recorrido, hermanos, que hacen las generaciones, sobre todo a través de los tiempos. Hay 3 generaciones que usted ha leído en alguna ocasión estos capítulos. Desde que Moisés salió de Egipto hasta lo que es, hermanos, la muerte después de Josué, como hemos podido leer. La generación que salió, hermanos, con Moisés, nosotros podemos verla a través de la Escritura, que fue una generación incrédula. Desde que el pueblo judío sale de Egipto, todo el camino del desierto, usted no me dejará mentir porque usted lo ha leído o como mínimo ha oído, Israel mantuvo una actitud, hermanos, de incredulidad, a pesar de que tenía promesas de parte de Dios que había sido dada a sus padres, porque recordemos que Dios que no miente, Dios que lo que promete lo cumple, había dicho, hermano, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Había dado, hermanos, con estos principales padres del ayer, promesas, hermanos, muy interesantes, muy importantes para el pueblo judío. Y es también sorprendente cuando nosotros comenzamos a leer la historia y a recordar precisamente las actitudes del pueblo judío, hermanos, las actitudes de Israel, camino, hermanos, a la tierra prometida, que fue precisamente un constante, hermanos, el que diríamos nosotros, actitud de rebeldía, actitud, hermanos, de todas las cosas negativas, porque desde que salieron deseaban volverse a Egipto, donde habían sido libertados. Recordemos de que Dios les había prometido que los sacaría de la esclavitud. Ahora Dios lo había cumplido, porque había obrado a través de Moisés con brazos poderosos, como él lo había dicho, así lo sacó de la esclavitud. Pero ahora que Israel estaba caminando en el desierto y iba dirigido hacia aquella tierra prometida, uno puede darse cuenta, no solo leer, hermanos, los primeros libros del Antiguo Testamento, como Israel después de
desierto, murieron, y conforme Dios había dicho que la actitud de ellos había sido lo suficiente para que ellos no entraran a la tierra prometida, y así lo cumplió, dice la palabra de Dios. Pero hay algo interesante, y es de que esa generación que salió, hermanos, fue media creyente. Fue, hermanos, precisamente, diríamos nosotros, hermanos, poco confiable a las promesas de Dios. Fíjese, salió, y dice la Biblia que ellos, la mayoría de ellos, quedaron postrados en el desierto. Pero luego nosotros vemos, hermanos, lo que conocemos a los que entraron, hermanos, a la tierra de Canaán. Y lógicamente que ahí marca, cuando nosotros vemos esos pasajes, que era, hermanos, una generación que la misma, hermanos, de Escritura nos enseña a cada uno de nosotros que fue una generación muy creyentes, porque creyeron a la verdad, aun cuando antes ellos estaban para entrar a Canaán. Recordemos que van a conocer el territorio. Recordemos que entre todos ellos está Josué, está Caleb y otros de los 10 espías que habían sido enviados, y ellos habían regresado para, hermanos, decir de que, hermanos, allá, aquella tierra que Dios les había hablado, era cierto, porque recordemos que habían llevado pruebas del fruto de la tierra, y ellos se habían dado cuenta que lo que Dios había prometido era verdad. Es que Dios no miente, hermanos. Es que Dios no miente. Lo que Él dice es cierto. El hombre es mentiroso, pero la Biblia dice que Dios es veraz. Lo que Él dice es cierto. Y por eso es tan interesante que, hermanos, la mayoría de aquellos que habían dudado, entre los cuales estaban aquellos espías que decían: no, ahí hay gigantes, ahí se parecemos como langostas ante ellos. Así es que no, hermanos, fueron incrédulos, pero esos se habían quedado. Ahora los que habían entrado al Canaán habían sido precisamente, como la palabra de Dios nos enseña, creyentes a las verdades que Dios había hablado, creyentes a lo que Dios les había prometido, creyentes a todas las cosas que ellos, hermanos, únicamente a través de las promesas imaginaban, pero que al llegar a la tierra, y Dios les había, a través de Josué, dado la posesión, ellos podían darse cuenta de que lo que Dios les había dicho lo había cumplido hasta ese momento. Dios lo había hecho, Dios lo había realizado, Dios lo había llevado a cabo. Pero lo interesante de todo eso es que llega el momento cuando ya ellos están en la tierra, han poseído ahora Canaán de parte de Dios como heredad que Él les había dicho. Pero estando allí, hermanos, en Canaán, llega el momento cuando, hermanos, Josué muere, como está establecido que todos tenemos que morir un día en esta tierra. Josué muere, y cuando Josué muere, nosotros podemos ver también a través de la palabra del Señor, hermanos, de que esa generación después de la muerte de Josué fue una generación que no conoció a Dios, no conoció de sus proezas, de, hermanos, sus grandezas, de su poder, porque, hermanos, número uno, no habían visto los prodigios, no habían visto, hermanos, ninguno de esos aspectos. Pero uno, hermanos, al pensar en todo eso, uno comienza como a preguntarse, por ejemplo, hermanos, cuáles fueron las razones por las que, hermanos, toda esa generación no, hermanos, conoció a Dios. Cuando uno lee estas porciones, uno comienza a preguntarse dónde está la falla que ellos, hermanos, como creyentes, tuvieron precisamente, incluso el error de apartarse de Dios. Y es más, ¿qué pasó con los padres a quienes Dios les había hablado? Cuando uno mira, hermanos, un poquito atrás en Deuteronomio, es interesante, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la Biblia, hermanos, dice en Deuteronomio, Israel, en el verso 4, dice: el Dios de
con todo tu corazón, con toda, dice, tu alma y con todas tus fuerzas, dice. Y estas palabras que yo te mando, dice, hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, dice, y al costado o al acostarte y al levantarte. Hermano, Dios comienza a hablarles. Les había dicho a los padres todas estas verdades, pero a mí, hermano, me llama la atención del capítulo 6 todavía lo que Él les encarga en el versículo 12. Cuida de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, dice, de casa de servidumbre. Cuando uno reflexiona en esas frases antes de llegar a lo que hemos leído, uno se da cuenta de varios aspectos, y uno de ellos es precisamente de que Dios, hermano, ha hablado siempre a su pueblo de que la garantía de que nuestra vida pueda siempre tener éxito, tener bendición alrededor de nosotros, y aún nuestra vida pueda ser bendecida y pueda alcanzar todos aquellos aspectos que Dios en su bendita palabra nos ha dado, hermano, requiere lógicamente de que nosotros también no descuidemos todos y cada uno de aquellos valores que Dios nos habla en su bendita palabra. Yo no tengo el tiempo suficiente para hablar de los tres aspectos que mencionamos, pero solo quiero detenerme en el último, en la última generación, y es en la generación que no conoció, dice Jueces, a Dios. No solamente no conoció a Dios esa generación, sino que se volvió a la apostasía. Porque cuando uno comienza a ver la Escritura, se da cuenta que ese pueblo se involucró, hermanos, con todo tipo de dioses, de que los amorreos, los baales y todo lo que el pueblo adoraba, hermanos, al otro lado. Mas sin embargo, démonos cuenta cada uno de nosotros que Dios le había dicho al pueblo desde, hermanos, momentos antes, que Jehová Dios uno es. Eso significa de que el pueblo de Israel tenía que tener no solamente en sus pensamientos, sino también en su corazón, de que no hay otro Dios como el Dios que nos ha libertado, como el Dios que nos ha alcanzado, como el Dios que nos ha favorecido, como el Dios que ha tenido misericordia de cada una de nuestras vidas. Por eso que en esta tarde, iglesia, antes de seguir, yo te quiero decir algo también. Nosotros, hermanos, por la gracia del Señor, le conocemos, hemos sido alcanzados, hemos sido también de una manera tan especial bendecidas nuestras vidas, y nosotros, hermanos, no podemos ignorar precisamente nada de las verdades de Dios, porque aparte de que Él nos ha hablado a través de su palabra, hemos tenido también un encuentro, hemos tenido una experiencia, hemos tenido, hermanos, una relación que ha sido posible a través que el Padre lo permitió, porque Él lo ha hecho y nos ha acercado a su Hijo amado Jesucristo. Fíjense, es interesante, hermanos, cuando nosotros siempre vamos a reflexionar en la palabra de Dios, porque cuando yo pensaba en la generación, vayan al frente, por favor, que no conoció a Dios, es muy similar, hermanos, a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Si el mundo, hermanos, no tiene conocimiento de Dios, hay razones muy claras en la palabra que nosotros tenemos que darnos cuenta por qué, hermanos, las personas, pero empecemos, por ejemplo, con nuestras familias. Empecemos ahí. Porque nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, el Señor nos ha sido mostrado a través de su palabra. Pero lo interesante es que, hermanos, con los que nos rodean, que con la familia que está a nuestro lado, los que no conocen del Señor, los que, hermanos, no tampoco han experimentado su grandeza, su poder, su misericordia, hermanos, el poder de Dios en sus vidas. Lógicamente que la razón, hermanos, que nosotros encontramos todos los tiempos en la palabra es, hermanos, nuestro descuido,
misericordia que nosotros, hermanos, seguimos hoy hacia adelante. Es por el favor de Dios que, hermanos, nosotros incluso esta tarde estamos aquí adorando al Señor, exaltando al Señor. Hermano, ha llovido todo el día de ayer, toda la noche y todo el día de hoy ha estado lloviendo. Pero mire, hermano, cuando uno ha comprendido, hermano, la misericordia de Dios, el favor de Dios, yo no dudo que más de algunos pudieran darnos el deseo de quedarnos en la casa por el clima, por la lluvia, porque nos puede caer mal. Pero, hermano, si hacemos el esfuerzo, hay una sola razón, y sabemos que al venir acá tenemos el momento de reunirnos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ministre, para que su Espíritu Santo nos hable a través de sus pasos, a través de sus dones, y para que seamos ministrados y bendecidos a través de su palabra, porque necesitamos seguir hacia adelante, necesitamos continuar. El mundo en el que nosotros estamos viviendo es esta generación. La palabra de Dios habla que no habrá otra, es la última. Así dice la palabra de Dios. Que no, hermano, pasará esta generación sin que todas estas cosas que la palabra de Dios habla contesta. Eso dice la Biblia. Porque cuando uno piensa en ese aspecto, preguntémonos qué será, hermanos, no solamente de aquellos que siguen incrédulos y sin conocer de Dios, sino primero detengámonos en nuestra vida. Si nosotros en realidad, hermanos, ya hemos podido recibir, hermanos, de parte de Dios en nuestro corazón esa gracia, esa misericordia. Y segundo, lo que nos rodea. Porque, hermanos, el tiempo cada día, y eso la iglesia lo repite y lo va a repetir siempre, desde el principio, el mensaje es que Cristo está cerca. Y ese es un mensaje, hermanos, muy, pero muy, diríamos nosotros, repetitorio en la iglesia de Cristo. Solo en la iglesia donde, hermanos, la gente cree que aquí es el infierno, que aquí está todo en la tierra, es la que no predica de la venida de Cristo. Y el que no predica de la venida de Cristo, por eso no tiene, hermanos, ningún apuro, ninguna preocupación de prepararse, hermanos, de alistar su vida, su corazón, ni mucho menos de hablar de los demás, de aquellos que no creen, de aquellos que no conocen, que no saben nada de Dios. Pero nosotros no estamos ignorantes a las verdades de Dios y sabemos, hermanos, que el que es incrédulo no tendrá parte en el reino de los cielos. Y por eso nosotros tenemos que seguir llevando la palabra de Dios a través de nuestra vida y a través del mensaje que Dios nos permite llevar. Tenemos que seguirlo haciendo. Tenemos que hacerlo, hermanos, con todo nuestro corazón. La Biblia habla que la generación después de Josué, después de la muerte de Josué, hermano, comenzó precisamente a adorar todo aquello que no estaba relacionado con el Dios que sus padres habían conocido. Fíjense que es algo interesante cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, porque el Señor siempre se había mostrado a Israel no solo como el único Dios, sino como un Dios celoso. Y a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que Dios, en todo el Antiguo Testamento y en toda la palabra, uno encuentra que le muestra a su pueblo la misericordia que él ha tenido siempre para con los suyos. Y uno puede ver en el pueblo de Israel, hermano, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Uno lo ve constante, hermano, en todos los aspectos, como Dios, hermano, tuvo misericordia de su pueblo, como Él se acordó de su pueblo, le prometió a su pueblo y cumplió todo lo que había dicho con Israel. Ahora, yo pensaba en la iglesia del Señor que somos nosotros, y que venimos y nos reunimos en este lugar el día de servicio. Y quizás el domingo, cuando un poquito más, debemos estar un poco más llenos, más completos de asistencia a esta congregación. En que es tiempo que nosotros comencemos a reflexionar la necesidad que hay de acercarnos a Dios cada día más. Y de tener presentes sus valores, de tener presente su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Y de igual forma, dejando a un lado a Israel, comenzar a pensar lo que Dios ha prometido a su iglesia,
lo que Dios ha prometido a su pueblo, lo que Dios ha prometido, oiga, a nosotros, porque nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos el pueblo de Dios, porque recordemos que todos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios por la misericordia del Padre que está en los cielos, hermanos, nos hemos precisamente refugiado por su gracia, por la sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz del Calvario. Y nosotros como iglesia tenemos promesas de parte de Dios, y nuestra promesa precisamente no radica ni tampoco está en esta tierra, sino que recordemos que nosotros esperamos, como decíamos el viernes en el tema doctrinal, hermanos, de la venida de Cristo, cielos nuevos, tierra nueva, donde habitará precisamente el Hijo de Dios con su pueblo, con su iglesia. Y la iglesia de Cristo tiene que seguirse preparando, tiene que seguir cada día, hermano, despierta. Como iglesia, nosotros necesitamos cada día el poder comprender y entender, hermano, que nuestra redención, como dice su palabra, está cerca. Él está cerca. Fíjense, hermanos, que a mí me llama la atención algo cuando la Biblia dice, hablando de los cielos, de la eternidad, la Escritura menciona un mar de cristal y calles de oro, ¿verdad que sí, hermanos? Y ese es algo para la iglesia de Dios, ¿verdad que sí? Pero muchos, hermanos, quizás toman un concepto de que el anhelo de estar en ese mar de cristal, de verlo, conocerlo y las calles de oro, es porque el hombre siempre de alguna forma está interesado, hermano, en los aspectos esos externos de la vida. Pero no, hermano, porque cuando uno piensa en las calles de oro, en el mar de cristal, eso no es todo, hermanos. Lo que realmente nosotros como hijos de Dios, como iglesia, esperamos, hermanos, ver, conocer. Eso no es lo glorioso, eso es parte. Lo glorioso será ver a nuestro amado Salvador ahí, hermanos, con las nuestras en sus manos, con su costado, hermanos, porque la Biblia dice que ahí estará, y aún Israel le va a preguntar después, hermanos, de la tribulación, ¿qué son esas heridas de tu cuerpo? Y él estará de conocer, fueron causadas por mis amigos. Todo eso a nosotros nos tiene que llevar precisamente a una sola reflexión, y es, hermano, a no olvidarnos de nuestro Dios en ningún momento, no apartarnos. El mundo en la actualidad está como está por una sencilla razón, y es uno de los puntos que yo pensaba esta mañana al leer estas porciones, y es que todo aquel que se olvida de Dios, tarde que temprano, hermano, vendrá la desgracia a nuestra vida. Porque como dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Esa es una verdad fundamental, y nosotros como iglesia no la podemos olvidar, no la podemos pasar por alto. Nosotros sin Dios estaríamos perdidos. Seríamos, como dice el coro, en ocasiones los hermanos han cantado, seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo. Seríamos como un ciervo que clama por aguas en un desierto. Pero, hermano, Dios ha tenido misericordia. Su gracia ha sido extendida en nuestra vida, porque cuando nosotros estábamos vacíos, sedientos y hambrientos, Él se presentó como el pan que sustenta nuestra vida. Él se presentó como esa fuente que sacia para vida eterna, dice su palabra. Y ahora, hermano, ha hecho algo especial en nuestra vida, ha hecho algo grande en nuestros corazones, ha hecho algo que nosotros no podemos, hermanos, pasar por alto en nuestra existencia. El día que la iglesia, hermanos, deje precisamente a Dios de lado, ese día la iglesia no va a prosperar, ese día la iglesia no va a avanzar, ese día la iglesia no podrá salir hacia adelante. Por eso es que nosotros tenemos que siempre estar conscientes que el centro de la iglesia se llama Cristo, se llama Jesús, se llama el Salvador, se llama el Hijo de Dios. Es la razón de la iglesia del Señor. Y es ahí precisamente donde nosotros tenemos que reflexionar. Nosotros estamos en un mundo, vivimos en un mundo, hermanos, que sobre todo
muchos sacan el celular. Solo en un ratito de la predicación están en el celular. Están con la cartera, si son las hermanas, están peinándose. Pero se peinan antes de venir. Cualquier cosa estamos viendo. De cualquier otra cosa estamos pendientes. ¿Quién se levantó? ¿Para dónde va? Y así nos quedamos, nos desatendemos. La iglesia. O sea, el pueblo de Dios. Porque muchas de las veces nosotros descuidamos, pareciera no interesarnos la palabra de Dios. Pareciera, hermano, de que nos distraemos demasiado en nuestra vida. Pero ahora piensen en el mundo. El mundo no solamente está distraído del Señor, hermano, no conoce de Dios, sino que aparte de eso no tiene interés. Así dice la palabra. No tiene ningún interés en el Señor. Y por eso Romanos cuando dice, ¿verdad, hermano? ¿Y cómo ellos oirán? No hay quien les predique. ¿Cómo ellos conocerán, hermano, si no hay quien presente al Hijo de Dios? Pero Dios tiene una iglesia que ha comprado, que ha sacado, hermanos, de Egipto, hermanos, de la esclavitud, hermanos, espiritual, porque Él ha roto nuestras cadenas. Recordemos que Él ahora nos ha colocado en roca firme en el Hijo de Dios, y ahora estamos nosotros para publicar las verdades del Hijo de Dios, para hablar precisamente de las grandes promesas de Dios. Pero la iglesia está callada. La iglesia sabe que el mundo, hermano, se está consumiendo. El mundo, hermano, que nosotros vivimos, hermano, es increíble. Yo me asusto, hermano, pero es parte de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y sabe por qué me asusto? Porque, hermanos, la gente afuera no se interesa por Dios. No se interesa. ¿Sabe cuándo la gente se acuerda de Dios? Cuando vienen las catástrofes. Cuando vienen los momentos difíciles. Es más, a nosotros como iglesia muchas veces, hermano, nos acercamos más al Señor, más con devoción cuando estamos en pruebas. ¿Se ha fijado? Cuando somos sinceros, que es cierto. Porque muchas veces cuando usted tiene la prueba más difícil, es cuando determina leer más la palabra para que Dios le hable, para encontrar respuesta. Es cuando usted dedica a orar un poquito más. Es cuando allá se viene a acordar de hacer un medio ayuno, aunque sea de mediodía. Es cuando usted se le va el sueño y determina vigilar, hacer media vigilia o una vigilia y estar delante de la presencia de Dios, porque la presión que usted tiene siente que lo ahorca, siente que lo ahoga, y usted necesita y está buscando el auxilio. Y Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que muchas veces en medio de todo eso Él viene y nos atiende, Él viene y nos ayuda, Él viene, hermano, y nos da respuesta a nuestras necesidades. Pero ¿qué cuando no hay prueba? ¿Qué cuando no hay presión? ¿Qué cuando no hay nada de eso? Nos olvidamos. Nos vamos como apartando. Nos vamos como alejando. Y eso, hermano, pareciera normal. Muchas veces en la iglesia nos cuesta venir, nos cuesta congregarnos, nos cuesta atender la palabra, nos cuesta orar un ratito la alabanza, nos cuesta entregarnos, nos cuesta depositarnos, hermano, adorar cuando deberíamos de venir con el deseo, con la entrega de poderlo hacer. Amén, gloria a Dios. Pero si la iglesia es así, ¿cómo está el mundo sin Dios? La generación que nosotros estamos pasando, la gente no quiere nada de Dios. La prueba, hermano, que gloria a Dios por todas las semanas, los hermanos que invitan, porque es otro aspecto que la gente no conoce, porque nosotros no queremos hacer nada. Nada físicamente, ni de hablar la palabra, ni invitar, ni ir a traer a nadie, ni de apoyarla de ninguna manera. Mire cómo costó incluso. Y es interesante, porque nosotros pudiéramos precisamente llevar, hermanos, el mensaje, no solo los de afuera, sino comenzando con los que nos rodean. Yo quisiera decirte que nosotros, aunque no somos hermanos nacionales de este país, quizás muchos de nosotros venimos
con algún pensamiento, con algún sueño, con algún ideal diferente. La mayoría, si usted cree que me equivoco, me corrige, buscando un futuro para poder ayudar a la familia, para poder salir adelante, para poder prosperar. Pero todo eso, si usted ya era cristiano o no lo era, usted lo encomendó en las manos de Dios y dijo: Señor, al llegar allá, yo no me voy a apartar, te voy a buscar, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y Dios te escuchó, porque Dios nos escucha. Pero de repente nosotros nos encontramos en una gran nación, en una nación que nos absorbe el tiempo, en una nación que de alguna manera, hermanos, nosotros nos envuelve con la cultura, y que sobre todo los tiempos que estamos viviendo, los principios se han ido cambiando. Porque hablando de los Estados Unidos, hermano, esta nación, cuando usted lee la historia de ella, está fundada en principios, hermanos, de creencia a Dios. No sé si usted lo sabe, pero dése cuenta, poco a poco Estados Unidos se ha ido desprendiendo de principios. Y es un país que, entre comillas, sigue creyendo en Dios, pero se ha ido apartando. ¿Y cómo se ha ido apartando? Diciendo que no cree en Dios, que lo publica. No, no lo va a hacer así. Sino, hermanos, con todo aquel tipo de cosas que el país va permitiendo, con todas aquellas leyes que se van abriendo, que se van dando. Porque todas las cosas que ahora, hermano, esta nación ha empezado a hacer, también han copiado otros países, la han copiado otros lugares. Y uno puede comenzar a ver y a darse cuenta, hermanos, que lugares, países que hermanos, fueron fundados desde el principio en bases, hermanos, cristianas, en bases de fe, en principios, hermanos, donde se sabe y se entiende que rige Dios. Poco a poco se ha ido apartando, poco a poco. Y fíjense, hermanos, de que lo que la palabra hemos leído, cuando el pueblo, sea cual sea, se aparte de Dios, fracasará. Tendrá resultados inesperados, pero consciente de que eso va a ser así como respuesta al apartarnos de Dios. Eso es así, hermano. Va a ser así. Nosotros, hermanos, vivimos en este país de los Estados Unidos, y sobre todo aquí en este estado, hermanos, de Nueva York, donde el mundo entero, usted sabe, anhela venir a conocer. Si alguien, hermano, anhela una visa, lo primero que quiere conocer es Nueva York. ¿Se da cuenta usted? Europa, ¿dónde viene a conocer? Todos los países, hermanos, de todas partes, hermano, no hay otro estado. Y si usted quiere, hermano, verlo, pero usted puede darse cuenta, porque yo sé, hermano, que hay turismo, hermano, hay muchas cosas, ver historia, tantas situaciones en cada uno de los estados de Norteamérica. Pero sabe una cosa, hermano, todo el mundo, y prueba de eso es Manhattan, que todo el tiempo está lleno. Todo el tiempo. Y que, hermano, hacen inversiones la gente para venir a conocer y darse cuenta. Pero vea, hablando solo de Nueva York, Nueva York no vive la misma seguridad que vi antes. Ha empezado de una forma y de otra a dar su sinfín de cosas. Pero hablando del país entero, hermano, cuando usted ve las noticias, usted se da cuenta, hermano, que si no es un estado, es en otro estado, es en otro estado, pero se está, hermano, levantando un tipo de situaciones, hermano, lamentables, un montón de situaciones que duelen, que están trayendo tristeza, dolor, lógicamente, a la familia, a los habitantes. Pero, hermano, uno puede decir, pero ¿cuál es el resultado? ¿Por qué todo eso? Porque en las pandillas, porque las gangas, porque el ladronismo, porque, hermano, la delincuencia, con lo que se está levantando como racismo, hermano, deben estar en ese combate donde, hermano, parece que, hermano, la nación ha comenzado como a respirar odio, amenaza contra su mismo semejante. Todo eso es resultado de una sola cosa, y es que estamos muy lejos de Dios. Nos hemos ido
Y el apartarse de Dios no traerá sino fracasos a nuestra vida. Y es lo que le pasó a Israel. Dios le dijo: Israel, Jehová tu Dios uno es. Lo amarás con todo tu corazón, lo amarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No te apartarás de él. Y es interesante porque cuando usted, hermano, lee el Deuteronomio, que eran las pasiones que yo a usted le decía, le dice: y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, oiga, a tus hijos. ¿Y qué más dice? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Eso es interesante. Pero ¿qué hizo Israel? Nomás, hermano, murió Josué. Hermano, Israel se volvió en contra de Dios. Digo en contra porque todo aquello que se hace, que Dios dice que no le agrada, está en contra de Dios. Todo. Y por eso es tan interesante que hay una gran urgencia de llevar, hermano, de mantener esta generación en Dios, de mantenerla en Dios. Porque el tiempo que estamos viviendo nosotros, hermanos, como iglesia tenemos que entenderlo. Cada día está peor. Y el final es muestra de todo eso. No olvidemos, hermanos, nuestros valores en la palabra de Dios. Sigamos adelante con la ayuda de Dios, amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Esa expresión: le hablarás a tus hijos, esa generación no lo hizo. ¿Sabe por qué el resultado muchas veces en nuestras familias es negativo? Porque nosotros no te ayudamos de alguna manera. Lógicamente que quien, hermanos, comienza a descuidar su vida traerá repercusiones. Y por eso Dios nos habla a tiempo, hermanos. Y aunque a usted quizá le parezca como aburrido esta tarde, yo te voy a decir algo. Uno nunca predica lo que a uno le da la gana, porque no es así. Todos los predicadores hemos aprendido a tratar de escuchar a Dios, que es lo que quiere hablarnos a nuestro corazón. Y es precisamente siempre que la palabra de Dios va a venir, porque, hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos y que nosotros podamos reflexionar en nuestra vida, en nuestro caminar. Y si en algo hemos descuidado y nos hemos ido apartando, esta es una buena tarde para regresar en pos de Dios. Esta es una buena tarde para venir a Dios reconociendo que en realidad nosotros nos hemos apartado mucho del Señor en nuestro accionar, en nuestra forma de ser, de pensar, hermanos, en todas las cosas. Que nosotros volvamos a Dios. Es tiempo de que nosotros analicemos como iglesia nuestro caminar. Y sobre todo hoy, cada día, cada momento, cada instante, que nosotros, hermanos, podamos hacerlo. Dios le había dicho a Israel: hablarás esas palabras a tus hijos. ¿Cuáles palabras? De ese Dios grande, de ese Dios maravilloso, de ese Dios que había hecho proezas, que había hecho milagros, maravillas en el desierto. Porque cuando uno comienza a contar todos los prodigios de Dios en el desierto, es admirable, hermano. Es admirable. ¿Cómo, hermano, Dios promete y lo cumple con su iglesia? Yo pensaba, hermanos, esta mañana que lo que Dios ha prometido a la iglesia, que somos nosotros y todos aquellos, hermanos, que han sido comprados con la sangre de Cristo, porque la iglesia del Señor, hermano, está en muchas partes de la tierra, pero todos y cada uno de ellos tenemos una dicha, y esa dicha es, hermano, la esperanza que nosotros tenemos, que Él ha prometido, hermano,
sabemos que vendrá por nosotros, pero que es necesario que también nosotros podamos estar entendiendo siempre, hermano, esa verdad de la palabra de Dios. No apartar la palabra de nuestra casa, no apartar, hermano, la bendición de dársela a nuestros hijos, a nuestra familia. Yo no hace mucho que hablaba, hermano, en una de las predicaciones, creo que era, no recuerdo, y les decía a ustedes que oráramos por nuestras familias, que oráramos por ellos, por los que no conocen del Señor. Yo no sé si usted oró, hermano. Yo estoy orando, estoy pidiéndole al Señor, pero yo no sé si usted lo hizo. Pero de ahí usted podrá analizar y ver el interés que usted pueda tener de llevarles la palabra a cada uno de ellos. Yo le digo, no te apartarás. Pero esta generación de la parte que nosotros estamos leyendo, en Jueces, a mí me llama la atención, por lo cual voy terminando. Los que hemos leído. Dice la palabra del Señor, verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Él tenía 110 años cuando murió. Lo sepultaron en su heredad. Y dice que fue en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todos ellos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y cuando usted sigue leyendo, después del verso 11 en adelante, se da cuenta que hicieron lo malo de los ojos de Dios. Porque el hombre sin Dios será siempre así su proceder. Pero no debe ser el proceder de la iglesia. El de la iglesia debe ser de guardar siempre la palabra en nuestro corazón. Y voy a terminar con eso. Cuando nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como usted quiera verlo, guardamos la palabra de Dios aquí en nosotros, es en el único lugar que la palabra va a producir cambios. Es en el terreno exacto donde Dios va a hacer la obra. Por eso Santiago dice, ¿verdad?, que no tenemos que ser solo oidores, porque el que oye solo es eso, un oyente, pero no practica. Es decir, no vive la palabra. Le dará igual, solo es un oyente, solo es un espectador. Será un espectador nada más. Pero la Biblia dice que no debemos de ser solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. La iglesia tiene que saber que nosotros no somos turistas, hermano, en el pueblo de Dios, sino que nosotros somos precisamente una iglesia. Recordemos que, hermano, nos está esperando una patria celestial, nos está esperando la Canaán espiritual, nos está esperando los cielos, hermano, porque nuestra morada no será aquí, hermano, porque tarde que temprano nosotros debemos de partir de esta tierra. Pero recordemos que tenemos promesas de parte de Dios, y por eso también nosotros tenemos, hermano, que guardar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Debe de terminar en tu vida, tú y yo, la palabra de Dios siempre. Y poder, hermano, de esa misma manera mantenernos firmes hasta el final. Hacerlo con todo nuestro corazón, todo nuestro ser. No nos apartemos, porque usted quiere decir, no, hermano, lo que usted dijo, que porque tal vez no vengo, no me estoy apartando. Sí, pero si no te congregas, tarde que temprano sí va a ser. Porque no se puede mantener. No se puede. Y no estoy diciendo porque usted trabaja, gloria a Dios, busque la manera de cómo buscarle, cómo congregarse. Poderlo hacer, gloria a Dios. Poderlo hacer con todo el corazón. Gloria a Dios. Hermanos, termino, porque voy a terminar. Esa generación no conoció a Dios ni las obras que Dios había hecho. Nosotros hemos tenido la dicha, porque yo así lo digo, hermano, es una dicha grande, incomparable, el que yo conozca a Cristo
No es algo que yo me pueda atribuir como gloria, sino que la gloria es de mi Padre que está en los cielos, porque a Él le plació, a ti y a mí, revelarnos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida. Y por eso nosotros, hermanos, hemos conocido el poder que Él tiene, porque Él ha hecho obra, ha transformado nuestra vida, nuestros corazones. Ha hecho algo muy grande que nadie pudo hacer. Y también tenemos promesas, y esas promesas son que Él viene pronto, y que, hermanos, como estudiamos el viernes, hermanos, Él viene porque Él ha prometido llevarse a su iglesia al Padre Celestial. Así dice su palabra. La pregunta es cuánto le seguimos esperando. Que poquitos. Yo pensé que eran todos. ¿Cuánto esperamos a Cristo, hermanos? ¿De dónde le esperamos? Del cielo. Que ya verdad es la palabra de Dios. Esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra meta final. ¿Verdad que sí? También está la muerte, porque el día que nos muramos, hasta ahí terminó nuestra carrera. Pero ¿cuál es siempre nuestra esperanza? Que al abrir nuestros ojos espirituales, como Job dijo, ¿verdad, hermanos? Yo sé que esta mi carne aún desecha. Dice, aún cuando muera, decía él, yo he de ver, dice, a mi Señor. Y él dice, oiga lo que dice la palabra. Parece que es en el capítulo 25. Mis ojos lo han de ver. Y esa es la esperanza de la iglesia, que veremos a nuestro Dios. Entonces, amigo que estás en medio de nosotros, que no has entregado tu vida, o aún si tú has sido creyente, cristiana, pero te has apartado de los caminos de Dios, ven a Cristo. Ven lo más pronto. Ven hoy. Y comienza también con los tuyos a hablarles de la necesidad de permanecer en el Señor. De permanecer en Él. ¿Cuántos queremos orar esta tarde? Yo también quiero orar. Cierra sus ojos, todos vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí con nuestros ojos cerrados, yo quiero que comencemos a orar, que comencemos a darle gracias a nuestro Dios, que le podamos dar a Él gratitud por su misericordia, por su favor, que podamos decirle gracias, Señor, porque tú has sido bueno, gracias porque tú has sido maravilloso, amado Dios de los cielos. Te damos a ti el honor, te damos a ti la exaltación, te damos a ti, Señor, la adoración, por lo grande, por lo maravilloso que tú eres. Aquí estamos, Señor, esta tarde como iglesia, delante de ti, porque hemos comprendido que tu favor ha sido grande, que ha sido maravilloso con cada uno de nosotros.